Mañana, muy buenos días a toda la República Dominicana. La economía dominicana es pequeña, abierta y por lo tanto está afectada regularmente por lo que sucede en la economía global, en particular los Estados Unidos, que es su principal socio comercial. Y en ese sentido, pues fue verdaderamente sorprendente el dato de inflación que se registró en enero en esa poderosa economía, los Estados Unidos, medida por la variación del índice de precio al consumidor, el IPC. Esa tasa, la tasa de inflación, subió en términos interanuales hasta un 3%. Recuerden que la meta es un 2% y el mes anterior era 2.9% y había sido ya, se había colocado un 2.4% hacia mediados del año pasado. Es decir, que ha estado subiendo la tasa de inflación, a pesar de que la Reserva Federal ha mantenido una política monetaria restrictiva, a pesar de que tiene una tasa de interés que está en el rango del 4.25 al 4.5%, que cuando uno lo analiza, pues se ve que efectivamente ya es un territorio restrictivo esa tasa de interés. Pero eso es lo que se pensaba hasta lo que se está observando, que es que los precios siguen subiendo. Esa tasa del 3% estuvo por encima de lo que se proyectaba, que era 2.9%. Y además, si yo tomo únicamente el mes de enero versus diciembre, es decir, no interanual, sino el mes de enero, y lo anualizo, entonces me daría que la tasa anualizada es de 6.2%, es decir, que se ve claramente cómo se ha acelerado en los últimos meses la tasa de inflación, y en particular en el mes de enero. Algunos expertos sostienen que el aumento de la tasa de inflación en los Estados Unidos, recuerden que eso para nosotros es inflación importada, porque si los Estados Unidos tienen un aumento de precios, eso inmediatamente se traduce en una presión ascendente sobre los precios en la República Dominicana. Algunos expertos sostienen que el aumento de la inflación no se puede atribuir todavía a la política arancelaria, migratoria, fiscal y regulatoria del presidente Trump, porque no ha comenzado a tener efectos sobre los precios finales. Pero tendrían efectos, pero entonces eso significa que habría que buscar otras fuentes de por qué están subiendo los precios en los Estados Unidos. Y entonces consideran que el comportamiento actual de la tasa de inflación es más bien un reflejo de lo que está sucediendo en el mercado de bienes, lo que está sucediendo en el mercado de trabajo, que se puede considerar que está el mercado de trabajo en pleno empleo y el mercado de bienes está registrando una variación, la economía de los Estados Unidos de alrededor del 2.7%, y eso estaría presionando hacia arriba el precio del conjunto de bienes y servicios. Claro, hay que tomar en cuenta también algunos choques de oferta, como es el caso de los precios de los huevos, que se ha incrementado en términos interanuales 50% los precios de los huevos en los Estados Unidos, provocado por la gripe aviar, que afecta a las gallinas ponedoras, y eso, al producirse una caída significativa de la oferta de huevos, pues esto generó un aumento brutal de los precios de ese alimento, que influyó sobre la tasa de inflación. Frente a ese comportamiento reciente del índice de precio al consumidor en los Estados Unidos, hay quienes señalan, y esto es importantísimo, hay quienes señalan que la Reserva Federal se equivocó cuando decidió el año pasado reducir en 50 puntos básicos, específicamente en septiembre, 50 puntos básicos su tasa de interés. Y que después vino 2 recortes adicionales para un total de 100 puntos básicos. Se piensa que no había condiciones todavía para iniciar un proceso de recorte de tasa de interés en los Estados Unidos. Había que dejar la tasa de interés en el rango que va del 5.25 al 5.50, que era lo que existía hasta septiembre del año pasado. Es decir, tenían que dejarse la tasa de interés en un rango más restrictivo todavía de la que existe hoy día. Eso lo dicen algunos expertos y pronostican que pudiera seguir subiendo la tasa de interés. El mercado prevé con una altísima probabilidad que la Reserva Federal no realizará nuevos recortes de su tasa de interés hasta por lo menos julio de este año. Es decir, que en las próximas reuniones, ya en enero no hubo recortes de tasa de interés, pero se prevé que por lo menos hasta julio del año 2025 no habrá nuevos recortes. Ahí, si se aprueba, sería una disminución de 25 puntos básicos, es decir, bajaría al 4.25%, ese sería el rango del 4 al 4.25%, ahora mismo está del 4.25 al 4.5%, y se reduce 25 puntos básicos. Recuerden que 100 puntos básicos es un punto porcentual, 25 puntos básicos sería 0.25%,
y eso implica entonces bajar de 4,25 a 4% el límite inferior del rango de tasas de interés de referencia en los Estados Unidos. Esa disminución sería de 25 puntos básicos y previsiblemente sería la única variación negativa en el año. De hecho, oigan bien, Larry Summers, que fue profesor de la Universidad de Harvard, pero fue rector de la universidad, también presidente de la Universidad de Harvard, ha señalado incluso, después de criticar fuertemente lo que sucedió con la política monetaria el año pasado al reducir la tasa de interés, Larry Summers señaló que el próximo movimiento de la tasa de interés podría ser hacia arriba en lugar de hacia abajo. O sea, que en la próxima reunión lo que pudiera suceder es una presión ascendente de la tasa de interés. Obviamente que eso no es del agrado de Trump. Trump lo que quiere es una reducción de las tasas de interés. De hecho, señaló hace unos días que las tasas de interés deberían ser recortadas y esto debería venir de la mano de la reducción de los precios que supuestamente él lograría con la disminución de los precios de los combustibles, pero también dice de la mano de los aranceles. Eso no es algo comprensible por el hecho de que los aranceles que él piensa establecer lo que va a hacer es provocar un aumento de precios internos, no una reducción de precios. Es decir, que ahí pues Trump parece que no hilvanó bien las ideas, pero están ahí, son sus declaraciones. Específicamente dijo, y lo cito, las tasas de interés deberán ser recortadas, algo que debería ir de la mano con los próximos aranceles, es decir, que poner los aranceles y reducir. Y eso no lo va a hacer Jerome Powell. De hecho, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, aseguró con toda la tranquilidad del mundo frente a un comité del Senado de los Estados Unidos que la política monetaria de esa nación seguirá centrada en los datos, en la evidencia, en la información que le llega a la Reserva Federal y que no responderá a la presión de Trump. Es decir, que no va a responder a la presión de Donald Trump, de su administración, para recortar la tasa de interés. Eso deja claro de que hay una tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, lo cual no es bueno. Todo eso, obviamente, que condiciona la política monetaria de la República Dominicana. Lo que sucede en los Estados Unidos nos afecta a nosotros. El mantenimiento de la tasa de interés de la Reserva Federal en territorio restrictivo condiciona la política monetaria que puede aplicar el Banco Central. Específicamente, hay un diferencial entre tasa de interés de los Estados Unidos y tasa de interés de República Dominicana. Tasa de interés de referencia de República Dominicana, 5.75. Estados Unidos, 4.5%. La diferencia, 1.25. ¿Cuál es la diferencia histórica? 4.5. O sea, tenemos una diferencia muy pequeña actualmente entre la tasa de interés de referencia de República Dominicana y la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, 1.25. Cuando lo normal es 4.25 porque alrededor del 4% es que se deprecia el peso dominicano. Y recuerden que hay una relación entre tasa de interés local, tiene que ser igual a la tasa de interés de los Estados Unidos, más la expectativa de depreciación del peso frente al dólar. Y por eso, entonces, si la diferencia de tasas de referencia de ambos países históricamente es de 4.5, eso es porque está reflejando la depreciación esperada del peso, que puede ser alrededor del 4%, 3.5%. Pero ahora mismo es apenas la diferencia de 1.25 y no es verdad que la depreciación esperada es solamente de 1.25. Entonces, eso significa que hay una influencia que está llegando desde los Estados Unidos que hace que la tasa de interés activa y pasiva entonces se divorcie, se separe de la tasa de interés de referencia del Banco Central de la República Dominicana. La tasa de interés activa y pasiva, si uno la ve regularmente, se movía hacia arriba y hacia abajo en función de lo que sucedía con la tasa de interés de referencia. Hay papers sobre eso. Ustedes escriben Jaime Arista Escuder, tasa de interés, y le va a salir un paper donde se hace un modelo econométrico, se estima un modelo econométrico, donde se ve claramente la relación entre la tasa de interés de referencia del Banco Central y la tasa de interés activa y pasiva. Esa relación se ha roto. Hay actualmente una anomalía o divorcio entre la tasa de interés de referencia y la activa y pasiva. La activa y pasiva está más alta de lo que deberían estar.
¿Y por qué está más alta? Simplemente porque los Estados Unidos tienen una tasa de interés en territorios restrictivos más alta. Entonces, es la información de los Estados Unidos la que está influyendo sobre la tasa de interés activa y pasiva de la República Dominicana. De hecho, el Banco Central trató a finales del año pasado, y eso está en el informe sobre las condiciones monetarias y financieras al cierre del 24, trató el Banco Central de reducir las tasas de interés. Y ahí el Banco Central, pues, bajó en 5 ocasiones el año pasado su tasa de interés hasta llevarla al 5.75 en diciembre. También redimió a vencimiento alrededor de 140 mil millones de pesos de títulos del Banco Central y aprobó una liberación de más de 35 mil millones de pesos del encaje legal para tratar de reducir la tasa de interés. Y cuando uno ve el resultado, uno puede decir, mira, la tasa de interés entre noviembre y diciembre del 24, específicamente la tasa de interés activa, bajó 104 puntos, es decir, bajó de 16.09% a 15.05%. Sin embargo, ya en lo que va de año, es decir, enero primero hasta el día 13 de febrero, que fue el dato más reciente que publicó el Banco Central, ha vuelto a subir de 15.05 a 15.62. Ahora, con relación a la pasiva, ¿qué ha estado sucediendo? La pasiva bajó de octubre del 24 a febrero, pasó de 10.34 a 9.12, es decir, 122 puntos básicos. Todavía sigue bajando la pasiva y uno dice, bueno, pero entonces eso significa que el margen de intermediación entre la tasa de interés activa y pasiva, recuerden, la activa es la de los préstamos, pasiva es la de los depósitos. Esa tasa de interés, el margen está aumentando, pero la gran pregunta es ¿hasta cuándo la tasa pasiva seguirá bajando? La tasa pasiva es la que le pagan a usted. Y yo le voy a dar un dato, miren, la semana pasada hubo una subasta competitiva de notas del Banco Central. Se celebró el 12 de febrero. Ahora esta semana, el 18, se va a celebrar otra vez. El 12 de febrero se lanza esa subasta. El Banco Central sale con una subasta de 10 mil millones de pesos, con un plazo de vencimiento a 3 años y una tasa de interés cupón del 8%. Oigan bien, del 8%. Fíjense que el promedio ponderado de la tasa pasiva es 9.12. Pues el Banco Central sale con 8. Resultado de eso, desierto. ¿Por qué? Porque la gente lo iba a comprar ese título que estaba emitiendo el Banco Central con un descuento. Específicamente, por cada 100 que el Banco Central estaba ofreciendo vender, la gente estaba dispuesto a pagarle únicamente 90.51. De cada 100 le estaba dispuesto a pagar 90.51, que equivale, si yo traduzco eso a tasas de interés, eso equivale a una tasa del 12%. Obviamente que eso lo hizo quedar desierto porque el Banco Central no podía darse el lujo de salir a aceptar 12%. Pero tampoco puede pretender el Banco Central que le van a comprar un título a un 8%. Eso no es verdad. Entonces, la tasa pasiva está entre el 8 y el 12, porque la gente no está dispuesta a que le paguen 8. La gente está más dispuesta a que le paguen 12. El Banco Central no está dispuesto a vender a 12. En consecuencia, entre esos dos está la tasa de interés de equilibrio. Entonces, muy probablemente tampoco esté, como había señalado, en 9.12. Es muy probable que esté por lo menos 100 o 150 puntos básicos por encima, es decir, entre 10.5 y 11%, ahí debería estar la tasa de interés pasiva. Oigan bien, ¿qué significa esto? Esto yo le doy esta información para que ustedes tomen sus decisiones de la forma más inteligente posible. Si a usted ahora mismo lo está llamando el banco y le está pidiendo que le bajen la tasa de interés, es decir, le están diciendo, mira, te voy a bajar tu tasa de interés, usted le dice, bueno, vamos a ver, yo voy a buscar en el mercado otras opciones, porque de acuerdo a lo que está observándose en los mercados internacionales y de acuerdo a lo que está sucediendo con la tasa de interés activa que está subiendo, no es justo que me bajen la tasa de interés pasiva en el banco. Entonces, dicho esto, ¿qué uno puede decir? Bueno, que es probable que los ahorristas comiencen a exigir un mayor retorno por los instrumentos financieros denominados en pesos. Y si en las próximas semanas usted no observa un aumento de la tasa de interés pasiva, ¿saben lo que va a ocurrir? Una sustitución de moneda, de pesos hacia dólares, y eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque ese movimiento estaría estimulado por la política restrictiva de la Reserva Federal, que mantiene una tasa de interés alta, y la gente dice, bueno, si es así, que me van a pagar una tasa de interés, por ejemplo, de un 8%, cuando yo veo que la tasa de cambio puede depreciar este año el 5%, y usted
me está pagando en dólares 4, ya 4 más 5 es 9, 9 está por encima de 8, por lo tanto yo no te voy a aceptar un 8. Yo, para quedarme en pesos, por lo menos debería ser 10, 11%. Entonces, ante esa situación, lo que pudiera suceder es un cambio desde peso hacia dólar, pero eso pudiera presionar todavía más arriba la tasa de cambio. Una tasa de cambio que está en 62.27, que fue el último dato que vi en el Banco Central, pero ese es el dato spot en el mercado de la banca comercial que registra el Banco Central. Yo estuve averiguando a final de la semana pasada y está en 62.80 pesos por dólar en los agentes de cambio. O sea, fíjense, de 62.25 a 62.80, ahí está el mercado. Ahí está el mercado. O sea, que el equilibrio está en el medio. 62.27, que está, por ejemplo, la de los bancos, hay retrasos en la entrega de dólares. 62.80 te lo entregan inmediatamente, pero tienes que pagar 60.80. Eso significa que está en el medio. Ahí está. Probablemente 62.50, puede ser. Ya lo veremos. Lo que sí es importante es lo siguiente. El Banco Central, yo dudo que vuelva a reducir su tasa de interés de referencia hasta mediados de año. Al mismo tiempo, yo espero que el Banco Central sepa manejar como lo ha hecho siempre, porque el Banco Central está con un equipo técnico extraordinario, con muchísima credibilidad, sepa manejar la situación que viene del extranjero y de esa forma entonces logre mantener anclada las expectativas de inflación y le dé tranquilidad a los agentes económicos de que se va a sortear esta nueva perturbación que viene del extranjero y que está afectando tanto al peso dominicano como a la valoración de los instrumentos financieros denominados en pesos y que se va a traducir en una presión ascendente de la tasa de interés. Llévatelo, francés.